Esperamos que todas las mamás se encuentren contentas esta mañana y tengo un pequeño sermón cortito para compartir con ustedes relacionado con una mamá muy especial. Yo sé que todas las mamás son especiales. De hecho, se dice que la fuerza más poderosa e influyente que existe sobre la tierra es la fe de una madre piadosa, ¿ya? Y tal como leíamos en la lectura bíblica en el libro de Éxodo, el tema de hoy tiene que ver con la madre. Y quizás ese nombre madre, ¿ya?, está totalmente relacionado con la palabra amor, lo que el amor significa, negación, ¿ya?, y también la fe. Y con respecto a la negación, no es en el aspecto negativo de la negación, sino esa negación que tiene que ver con el postergarse uno por amor, por el bien de los demás. Es una de las características propias de la mamá. Y el texto de esta mañana se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 23. Hebreos 11, 23. ¿Ya? Que dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Tengamos un momento de oración. Les pido que inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Padre Santo, damos gracias, Señor, en esta mañana por el privilegio de estar congregados en su nombre, con la posibilidad de alabarlo, agradecerle y también, Señor, presentar delante de ustedes nuestras necesidades y también los problemas que podemos estar pasando cada uno de nosotros. Padre Santo, el día de hoy es un día especial porque queremos homenajear a nuestras madres. Tan importante el rol de una mamá que cuando usted vino a este mundo para redimir al ser humano, lo hizo a través de una mujer. Lo hizo teniendo en su humanidad una madre. Y con toda seguridad, Señor, que usted la amó profundamente. Padre Celestial, en Cristo queremos nosotros también reconocer a la mujer que usted nos dio como madre, agradecer por todos sus desvelos, agradecer sus postergaciones, agradecer cómo ella siempre estuvo preocupada de nosotros como hijos, sin desmerecer al Padre, por supuesto. Pero se dice que el amor de una madre es lo más cercano al amor de Dios. Y queremos, Señor, agradecer por ellas, tanto por las que están vivas todavía junto a nosotros, como por aquellas queridas que están ya en su presencia. Señor, pedimos que a través de su palabra el Espíritu Santo ministre en nuestros corazones y que podamos sacar provecho de la lección que usted nos quiere entregar el día de hoy. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. En el libro de Hebreos, el capítulo 11 es un capítulo especial. Es el capítulo de la fe, ¿ya? Y a través de todo ese capítulo se mencionan héroes de la fe. Y entre todos esos héroes está Jocabed, la mamá de Moisés, ¿ya? Ahora, ese nombre, Jocabed, significa Jehová es glorioso, ¿ya? Y no por casualidad aparece ella mencionada aquí en esta lectura del libro de la fe, ¿ya?, o en lo que es la Biblia en general, porque habla de la maravilla de esta mujer. Sin duda, una mujer piadosa.
una mujer que tenía su esperanza en el Señor. Ahora a ella le tocó vivir una época muy difícil. Ella como mujer hebrea, esclava en Egipto, parecía que no tenía esperanzas. Momentos que le tocó vivir bajo un edicto que mandaba matar a todos los hijos varones que naciesen de entre el pueblo judío. Y eso se hizo porque temían que como el pueblo judío se estaba multiplicando mientras eran esclavos en Egipto, pudiesen ellos, digamos, atacar a sus captores. Entonces el faraón determinó que lo mejor era que no nacieran más hombres. ¿Ya? Y a ella, a Jocabed, le tocó vivir en esa esperanza. ¿Ya? Como esclava quizás impotente a lo que podía suceder. Sin embargo, la Biblia nos dice que ella crió un hijo que realmente estremeció al mundo. La Biblia dice que todo esto se logró por fe. Yo sé que muchos están viendo la serie de Moisés, ¿ya? Y ahí se ve cómo la hermana, ¿no es cierto?, de Moisés se acerca a la hija del faraón cuando ella encuentra a esta guagua en una canasta en el río Nilo y le sugiere, ¿ya?, una nodriza para esa guagua y da el nombre de la mamá de esa guagua. La hija de faraón no tenía idea, así que acepta la sugerencia y entrega a este niño que ella encuentra en el río para que lo alimente y lo críe esta esclava hebrea que resultaba ser justamente la mamá. Y esto no es casualidad. Todo esto está dentro de la providencia de Dios, dentro de lo que es el plan de Dios. Y siempre Dios cuida su remanente. Y Moisés iba a ser parte de ese remanente. Así que yo quería mencionar algunas cosas respecto a esta situación. ¿Ya? La primera es la visión de la fe. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque aquello que podemos ver ya no es fe. ¿Ya? Y sin duda la mamá de Moisés creía en la promesa, que iba a venir un libertador para el pueblo. La Biblia profetizó que Dios iba a levantar un líder para sacar a los hijos de Israel de esa esclavitud de 400 años en Egipto. Yo creo que, bueno, la Biblia dice, ¿no es cierto?, que cuando los padres vieron a Moisés, vieron que era un niño hermoso. ¿Ya? Pero no solo eso, sino que el Espíritu Santo tiene que haber tocado el corazón tanto de la mamá como del papá de Moisés, dándole algún tipo de certeza con respecto a que ese era un niño especial. ¿Ya? Ahora, todo hijo, ¿ya?, de Dios es especial. Y Dios posee un plan maravilloso para los que son sus hijos. Los hijos de Dios son aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. El resto son criaturas de Dios. Pero una criatura de Dios se transforma en hijo de Dios al aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Desde ese momento en adelante, esa persona que acepta a Cristo es adoptado como hijo de Dios. ¿Ya? Y cada uno de los hijos de Dios, que son especiales para Dios, Dios tiene un plan diseñado para ellos. En el caso de Jacobed y su esposo, Dios tenía un plan para sus vidas. Ellos eran de su pueblo. Nosotros somos del pueblo de Dios, ¿ya?, por adopción. No somos hebreos, ¿ya?, somos gentiles, pero que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador,
y pasamos a ser también de la familia de Dios. Estos padres de este bebé entendieron que Dios tenía algo especial. Por algo escondieron ese niño por 3 meses y no tuvieron temor, ¿ya?, de lo que podía pasarles si los encontraban. Existe una anécdota de un hombre que pasó por una aldea y habló con uno de los habitantes de la aldea preguntándole o diciéndole: este realmente es un pueblo precioso. ¿Ha nacido aquí algún hombre importante? Y el pueblerino le respondió: no, solo bebés. Nadie, hermanos, nadie nace grande. Aquel que se transforma en hijo de Dios es hecho grande por Dios mismo, a través de las oraciones de su familia, a través de las oraciones de una madre piadosa, a través de la fe de su padre. Ese niño que nace en una familia cristiana es criado por Dios de una manera especial. Así que nosotros tenemos que ver nuestros hijos a través de la fe, ¿ya? Pensar que esos niños son puestos en las manos de Dios. En la época del Señor Jesucristo, mientras Él estuvo aquí, la Biblia dice que le llevaban niños al Señor para que Él los bendijera, ¿ya? Nosotros no bautizamos los niños, los presentamos a Dios. Y cuando presentamos los niños a Dios, en cierta manera nosotros le estamos diciendo: Señor, aquí te entrego mi hijo, te entrego mi hijo, mi hija, para que tú lo guíes en la vida, y yo me comprometo, a través de las oraciones, a través de la enseñanza, de criarlo en el temor de Dios. Jacobet, sin duda, enseñó a este niño en el temor de Dios. Ella estaba mandada por la hija de Faraón para que lo criara. Y es tan importante la madre en la vida de los niños. Es tan importante la relación que establece ella con los niños. Ella es la que pasa más tiempo con los niños y puede entregarle mucha de su vivencia, sobre todo si es una madre cristiana. Ahora, en la fe es toda una aventura. La Biblia nos dice en Santiago 2:26 lo siguiente. Dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Cuando una madre instruye al niño en su camino, a través de lo que dice la Biblia, le está traspasando su fe. Y ese niño va a criarse bajo la fe de sus padres, de la madre y del padre. Y esa fe tiene que ser mostrada por obra. Uno no saca nada con decir que uno es cristiano si su vida no refleja a Cristo, ¿ya? Aquí Santiago dice, en otro versículo dice: muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Ya? Un cristiano tiene que ser cristiano. No solamente parecer cristiano, sino vivir como cristiano, ¿ya? Y eso tiene mucho que ver con la instrucción en la casa. Desgraciadamente, en el día de hoy, los padres han entregado esa instrucción a los colegios y en la casa los niños hacen lo que quieren. Pero la Biblia dice que es en la casa donde se cría el carácter de nuestros hijos. En la casa se le dan los fundamentos. ¿Por qué? Porque si es una casa en la cual Cristo es el centro, ¿ya?, eso es lo que se le va a traspasar a los niños. Así que no es suficiente decir: voy a poner a mi hijo, ¿ya?, en las manos de Jesús. Y déjenme decirle, yo digo hijo porque es genérico, ¿ya? Decir mi hijo y mi hija está bien, pero cuando uno dice hijos se refiere justamente al hijo y a la hija, ¿ya? Voy a poner a mis hijos en las manos del Señor y todo saldrá bien. No es automático, hay que instruirlos. La Biblia dice: instruye al niño en su camino,
para que cuando fuere grande no se aparte de él. Se necesita eso. La fe tiene que conllevar acción. ¿Ya? Porque una fe sin acción no es fe. El faraón había decretado, ¿no es cierto?, que los varones fueran ahogados en el Nilo. Cuando Jacobed y Amram, que era su esposo, tuvieron a Moisés, recibieron la palabra de Dios y en lugar de advertir a las autoridades del nacimiento del niño varón, escondieron a ese niño por 3 meses. Y cuando ya no lo podían esconder más, fue que construyeron la canasta, ¿no es cierto?, un arca, y lo colocaron en el río. Se sabe desde hace mucho tiempo que el río Nilo está infectado de cocodrilos. Y así que probablemente iba a ser una muerte segura si Dios no intervenía. Sin embargo, la Biblia dice que el corazón del rey está en las manos de Dios. Y fue la misma hija del faraón quien rescató a Moisés. Eso fue lo que leímos, ¿no es cierto? Dice la Biblia ahí en Éxodo 2, del 1 al 10, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que críe a este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. E hicieron todo lo que pudieron, ¿no es cierto?, los padres, por salvar la vida de su hijo. ¿Y por qué sucedió? Porque tenían fe. Esto de poner al niño en el río no es otra cosa que una muestra de la fe. Ellos sabían que Dios iba a actuar. Por eso la fe tiene un valor. El versículo 23 de Hebreos 11 dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por los padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temiendo el decreto del rey. ¿Ya? Ellos no temieron ese mandato. Por eso, hermanas, mamás, no tienen que tener miedo en la crianza de los niños. Hay que tomar una posición de fe en defensa de los niños. Este libro, hermanos, no es cualquier libro. Es un manual de amor de parte de Dios hacia nosotros, y en el cual se nos dan las instrucciones de cómo hacer las cosas. ¿Ya? Y si nosotros instruimos al niño según este manual, vamos a criar niños temerosos de Dios. Si lo dejamos de lado y dejamos que los colegios críen a nuestros hijos, lo que vamos a tener va a ser cualquier cosa menos temor de Dios. Es responsabilidad de la madre y del padre criar a los hijos, ya según lo que dicen las Escrituras. Y como les decía, hay que tomar una posición de defensa por la fe a favor de nuestros hijos. Consideren las condiciones de Jacobed y de Moisés. ¿Ya?
no es casualidad que en la Biblia el faraón sea un símbolo de Satanás. ¿Ya? Así como Faraón era rey de Egipto, Satanás es rey de este mundo. Así como Faraón tenía odio contra los hijos de Israel, Satanás tiene odio en contra de los cristianos. ¿Ya? Pero en el caso de Jacobet y Amram, ellos estuvieron dispuestos a desafiar a Faraón. En el caso de ustedes, tanto el papá como la mamá tienen que estar dispuestos a desafiar a Satanás, al orden de este mundo, no es otra cosa. La Biblia dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Todo lo que estamos viendo suceder en este mundo es porque él está moviendo los ídolos, los hilos. Y los seres humanos que no tienen a Cristo en su corazón son títeres de Satanás. Así que nosotros tenemos que actuar en defensa de ellos. Y siempre va a haber una victoria de la fe. ¿Ya? Dios es tan maravilloso que siempre da la victoria a los que tienen fe en Él, a los que en Él confían. Fíjense, por favor, en el mismo libro de Hebreos, versículo 24 al 27, dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, creció, ¿no es cierto? ¿Y cómo creció? Creció tomando solamente la enseñanza de Egipto, que es un símbolo del mundo. Egipto es un símbolo del mundo. Él creció tomando solamente su enseñanza, o él tenía la enseñanza de padres temerosos. Y la respuesta es que él tenía la enseñanza de padres temerosos de Dios. ¿Por qué? Porque dice que cuando él ya fue grande, por la fe, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Ya? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo llegó él a saber todo lo que supo acerca de Dios? Por la madre. ¿Ya? Por la madre. Uno busca, por ejemplo, de cómo murió el papá de Moisés, Amram, y la Biblia no especifica mucho, solamente dice que murió de viejo. ¿Ya? Pero él pasó mucho tiempo como esclavo también en Egipto, el padre. Pero ¿quién tenía el contacto? La mamá. ¿Quién le contó acerca de este Dios verdadero? La mamá. ¿Quién le contó acerca de que iban a ser liberados? La mamá. Hermanas, ustedes tienen una gran responsabilidad. Así como tienen la bendición de ser madres, tienen la responsabilidad de enseñar también a sus hijos. Cuando nosotros oramos, creemos en Dios, ¿no es cierto? De la misma manera como aquella mujer tomó esa arca que la convirtió en un buque de guerra, ¿ya? Que hundió el reino del faraón. Y esto es maravilloso, ¿ya? No son historias solamente, es una realidad. Por eso que, así como Jacobet era una mujer de fe, que aparece, ¿no es cierto?, en el libro de Hebreos como una heroína, su vida completa fue un testimonio de fe. Por eso el llamado es: mamás, crean en Dios, confíen en Dios, sean madres de fe día tras día, enseñando un poquito aquí, un poquito allá, como dice la Biblia, línea sobre línea, mandato tras mandato. Fíjense como dice la Biblia en Isaías 28, del 9 al 11. Isaías 28, del 9 al 11. ¿No lo tenía puesto ahí, Francisco? No. Dice:
¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. La enseñanza que recibió Moisés, ¿ya?, fue de una madre piadosa, tal como ustedes, madres cristianas, son piadosas y tienen que enseñar y entrenar para la vida a sus hijos. Por último, valores de esta fe. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Como les decía, en el versículo 24 dice que cuando ya era adulto, Moisés rehusó tener relación con el mundo. No quiso llamarse hijo de la hija de Faraón. Él habría tenido muchas ventajas, ¿no es cierto? Habría sido el nieto del Faraón, sucesor del trono. Pero la Biblia dice que no, que él prefirió ser maltratado junto al pueblo de Dios que gozar los deleites en el fondo del mundo, los deleites temporales del pecado. La Biblia dice que para seguir a Dios uno tiene que estar dispuesto a negarse a uno mismo. Muchas veces el deseo de la carne, ¿ya?, nos impulsa hacia una dirección, pero tenemos que entender que siempre la carne está en oposición al espíritu. Lo que quiere la carne, uno podría dar por sentado que se opone a lo que quiere Dios, porque siempre hay un conflicto entre la carne, la antigua naturaleza, y el espíritu, que es la nueva naturaleza. En el caso de Moisés, él lo tenía muy claro y él decidió por Dios. No se pueden tener los pies uno en el mundo y el otro con Dios. El Señor dice que hay que elegir. Desde la antigüedad, ¿se acuerdan ustedes de Josué? Josué dijo, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Moisés tomó esa decisión. Rehusó el poder, rehusó las posesiones, rehusó su posición y escogió sufrir la aflicción con los hijos de Dios. En la Biblia no se dice en ninguna parte que al aceptar a Cristo la vida va a ser sin problema, todo lo contrario. La Biblia dice que cuando uno acepta a Cristo va a tener una lucha diaria con un enemigo invisible, poderoso, pero no todopoderoso. Por lo tanto, la vida del cristiano es una vida de constante lucha. Cada día tenemos que decidir si hacemos la voluntad de Dios o hacemos la voluntad del mundo. Siempre estamos decidiendo y ojalá que cada decisión sea por Dios. ¿Ya? Moisés, ¿ya?, se dio cuenta que eran mayores, o que era mayor que las riquezas sufrir por Cristo. Porque, hermanos, el Señor Jesucristo no es deudor de nadie. Y Él mismo nos dice en el Nuevo Testamento que cualquiera que haya perdido padre, madre, hijos, posesiones, por su causa, Él lo va a dar 100 veces más. Su madre puso algo en el corazón de Moisés. Ella le enseñó. Ella le enseñó. Era una madre de fe.
tomó la decisión más sabia, que era estar del lado de Cristo. Yo ruego que en la vida de las madres que están aquí hoy se refleje la vida de esta valiente madre que se llamó Jocabed, y que sus hijos conozcan la fe victoriosa de la mamá que tienen. Ojalá que eso sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros, tanto de las madres que se encuentren aquí como de las madres que pueden estar viendo este mensaje a través de internet, y entender de que la prioridad o lo principal en su vida es tener la correcta relación con el Dios de este universo. Y la correcta relación con el Dios de este universo es aceptando a Cristo como Señor y Salvador. El que tiene al Hijo, dice la Biblia, tiene la vida. El que rechaza al Hijo, el que rechaza a Cristo, el que no quiere creer en el Señor Jesucristo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Una madre sabia tiene a Cristo en su corazón, y es eso lo que va a traspasar a sus hijos, tal como lo hizo Jocabed, una madre que estuvo dispuesta a arriesgar su vida por salvar a su hijo. Ojalá que ustedes como mamá, yo sé que están dispuestas a dar la vida por sus hijos. Tengamos un momento de oración y inclinemos los rostros. Padre Santo, damos gracias, Señor, por su bondad, damos gracias, Señor, por su fidelidad, damos gracias, Señor, por esa mujer que usted puso en nuestras vidas, como nuestra madre. Damos gracias por su ejemplo, damos gracias por su amor, y damos gracias especialmente por aquellas que, habiendo aceptado a Cristo, traspasaron a nuestras vidas su fe y su respeto por el Señor. Ojalá que muchas hagan lo mismo, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga.